Pero bueno, nos compartía nuestro hermano, ¿verdad? Que hay oro de ¿cuántos quilates nos decía nuestro hermano? De 14, 16, 12, 14 y 18 quilates, ¿verdad? Entonces así él comparó más o menos el nivel del cristianismo a los cristianos. Hay cristianos de 12 quilates, otros de 14, bueno. Ya los de 18 son aquellos que llueve, truene, relampaguee, venga un tornado, tiemble, venga el grande, el chico, aquí están en la casa de Dios. Aleluya. Que son los 18 quilates, que siguen adelante con el Señor cada día, ¿verdad? Entonces nosotros todos los que estamos aquí, pues yo creo que somos de unos 18 quilates más o menos. Así que estamos contentos, amén. Bueno, vamos a leer ahora sí Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, hermanos. En esta hora, hermanos, quiero compartir un poquito el tema a manera de una pregunta. ¿Entendemos lo que es la salvación? Es el título así a manera de pregunta. ¿Entendemos lo que es la salvación? ¿Usted lo entiende bien? Bueno, vamos a esperar un poquito. Y vamos a leer entonces Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. ¿Ven? Dice el apóstol Pablo a los romanos y a la iglesia, a nosotros, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. En este momento, Señor, nos vamos a adentrar en tu palabra. Gracias porque nos das permiso, nos has dejado la Biblia, tu palabra. Nos has dado la autoridad para meternos en ella, estudiarla, y es un deleite, un gozo muy grande. Yo te pido que nos añadas mucha bendición a todos los que hemos llegado. Tenemos hambre y sed de justicia, queremos aprender más de tu palabra y ser, Señor, oidores y hacedores de ella. Yo te doy gracias por cada hermano que tú has traído, cada hermana, cada niño, por todos los que están aquí. Indudablemente, Señor, yo tengo la seguridad plena de que tú nos vas a añadir mucha bendición, nos vas a dar mucha bendición con el mensaje, la enseñanza de tu palabra. Abrimos tu corazón, Dios mío, y así, Señor, esperamos tu bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, sé que hay niños y es una bendición que siempre haya niños, pero no nos dejen que estén tanto yendo a traer agüita y eso, ahí tranquilito, ¿no? Lo más que se pueda. Y vamos a traer el mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza. Entonces el tema es: ¿entendemos lo que es la salvación? ¿Usted entiende lo que es la salvación, hermano, hermana? Y voy a enseñar un poquito de este tema sencillo, pero que muchas veces es confundido o no entendido por muchos cristianos. Primero, vamos brevemente a ver que tres cosas muy importantes antes de entrar a mencionar otras 5. Y con esto que estoy diciendo no voy a decir: no, ya es 8 cosas, ya, esto va para largo. No, esto rapidito, mira, aquí la palabra nos va a ir dando la pauta a seguir. Pero vamos a ver brevemente 3 cosas importantes que debemos de saber, que algunos de ustedes ya saben, pero que quizá otros no lo sepan bien. En primer lugar, hermanos, no confundir la salvación. Hay a veces conceptos equivocados con respecto a la salvación. Y yo les voy a decir algo que muchos de ustedes saben, quizá otros no lo sepan bien. No confundir la salvación, hermanos, porque salvación no es asistir a la iglesia. ¿Están de acuerdo? Salvación no es nacer en un hogar cristiano tampoco. ¿Están de acuerdo? Amén. No porque alguien nazca en un hogar cristiano es salvo, tampoco. Entonces no hay que confundir. Salvación no es asistir a la iglesia, no es nacer en un hogar cristiano, no es cantar alabanzas hermosas. ¿Verdad que tampoco eso es salvación? No. No es predicar bonito tampoco, no es tocar instrumentos para Dios. Todo eso no es salvación. Decía un joven: oiga, hermano, todos los que entran a la iglesia son cristianos verdaderos, son salvos. No, salvación no hay que confundir. Quizá la gente afuera sí es muy fácil que se confunde y muchos piensan
que cuando entran a las iglesias cristianas todos son cristianos o todos están cerca de Dios, pero a veces dentro del mismo cristianismo se confunden, no tienen una seguridad completa y total avalada por la palabra de lo que es la salvación. Entonces no debemos de confundir lo que es salvación. No es asistir a la iglesia, no es cantar bonito, no es predicar bonito. Todo eso que yo les nombré es consecuencia de haber recibido a Cristo y de obtener la salvación. Todo eso que yo mencioné de asistir a la iglesia, de cantarle al Señor, de predicar al Señor, es consecuencia de la salvación. Pero dentro de las iglesias hay muchos que le cantan a Dios, hay muchos que pueden predicar, hay muchos que asisten a la iglesia cristiana, son simpatizantes, pero aún con todo y eso no son salvos. Amén. ¿Qué le parece? Y nosotros los cristianos por costumbre a todos le decimos hermano, hermana, hermano, hermana, y ni primos son, ni parientes llegan a ser. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a todos le decimos? Yo conozco cristianos que hasta a sus compañeros de trabajo les dicen hasta hermanos. Fíjense lo que es. Entonces no confundir la salvación. Todo esto, hermano, no es ser salvo, no es la salvación. En segundo lugar, el cristiano debe sentirse seguro de la salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. Y lo dicen solo porque estoy preguntando. Cualquiera puede decir amén, pero usted lo dice porque está convencido, tiene la convicción de que usted es salvo, o solamente lo repetimos para que pues, se oiga bien y para que vean que yo sí soy un buen cristiano. ¿Cuántos son salvos? Amén. Amén. Usted sí está convencido. Y si usted verdaderamente ha recibido a Cristo en su corazón y es seguidor del Señor, y usted está viviendo pues fielmente delante del Señor, usted puede tener esa seguridad, ese convencimiento de que usted es salvo. Cada cristiano tiene que sentirse seguro de la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, muchos creyentes se sienten salvos o a veces no salvos de acuerdo a su estado de ánimo. Miren, hermanos, muchos cristianos, de acuerdo a su ánimo, si están bien animados, si pues les ha ido bien, si fueron a la iglesia a alabar a Dios, se sienten salvos. Pero a otro día le fallaron a Dios en algo, le volvieron a fallar a Dios en otra cosa y sienten que ya no son salvos. ¿Sí? Entonces hay una confusión a veces para muchos cristianos. No lo dicen, pero dentro de su ser, de su corazón, muchas veces no sienten la seguridad de que son salvos. Aleluya. A más de esto, el diablo lanza dardos a la mente, y cuando un cristiano peca delante de Dios, le lanza el diablo los dardos. Y entonces le dice, mira, tú ni salvo eres. Y entonces el cristiano, hermanos, que sí ha nacido de nuevo, se siente que no es salvo. No siente segura su salvación. ¿Habrá alguien sentido así alguna vez? ¿Se habrá usted sentido alguna vez así, hermano, hermana? Que usted le falló a Dios y que usted pensó que quizá usted ya no tiene la salvación. O quizá todavía pensó, si el Señor viene por mí, no me voy a ir con Él. Entonces, hermanos, en primer lugar no hay que confundir la salvación. En segundo lugar, hay que sentirse seguros de la salvación. ¿Por qué? Porque muchos creyentes se sienten salvos o no se sienten salvos de acuerdo a su estado de ánimo o de acuerdo a las circunstancias que están pasando en su vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que tener ese convencimiento, esa seguridad, pero sobre todas las cosas tenemos que sentir, hermanos, el testimonio que da el bendito Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, aunque le fallemos en ocasiones al Señor, pero, hermano, pedimos perdón a Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo,
nos da testimonio, es decir, nos hace sentir convencidos de que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Todos somos hijos de Dios. Pero hay mucho cristiano que a veces se siente que no es salvo, no siente segura su salvación. Y hay otros que no son cristianos que dicen que son salvos. Son simpatizantes del Evangelio, conocen del Evangelio, y el diablo los ha engañado y ellos piensan que son salvos, que tienen la salvación. En tercer lugar, debemos de aprender a adoctrinar correctamente a las personas. Adoctrinarlas para qué, a los cristianos, para que puedan compartir acerca de la salvación. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros a veces compartimos con alguna persona que no es cristiana, nosotros a veces cometemos errores de que les hablamos a ellos, y una de las cosas que a veces les podemos decir: mire, usted necesita ser salvo. Ellos no entienden esas palabras, la mayoría no entienden. Hay palabras bíblicas que solo entiende usted y yo, que somos hijos de Dios, que estamos familiarizados pues con la palabra de Dios, porque al nacer de nuevo el Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas de Dios, nos ayuda a entender la palabra de Dios, y nos ayuda a entender también las palabras bíblicas que allá afuera muchos no entienden. Entonces nosotros a veces hablamos con alguien y les damos palabras muy bíblicas que ellos no entienden. Y a veces decimos: mire, usted necesita ser salvo. Y yo, ¿qué es eso? Para usted es normal, ¿verdad que sí? Para mí es normal. Y puede alguien, algún cristiano, decirle palabras bíblicas que ellos no van a entender. Entonces, hermanos, qué mejor es hablarles con sencillez para que ellos entiendan. A nosotros ya se nos hace muy familiar, dijéramos, todo este tipo de palabras, porque ahí estamos metiditos en la palabra de Dios. Pero la gente de afuera, a ellos no podemos hablarles así. A ellos tenemos que llegar con palabras sencillas que ellos puedan entender. Por ejemplo, Pablo decía que cuando él estaba con los de la ley, se hacía como que él era de la ley para ganárselos. Cuando estaba con los gentiles, él trataba de hablarles sencillo a ellos para ganarse a los gentiles. Entonces muchas veces nosotros no estamos bien adoctrinados o enseñados de cómo hablarles a las personas acerca de la salvación. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que nosotros podríamos hablarles acerca de la salvación a la gente que no es cristiana? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que como muchos cristianos no están enseñados de cómo hablarles a la gente acerca de la salvación, muchas veces caen en el error de poner como la salvación la iglesia. Mira, te invito a la iglesia, ponle a la iglesia como que la iglesia es la salvación. Mira, mi pastor es el mejor pastor, ponen al pastor como que el pastor es el que da la salvación. ¿Por qué? Porque no saben cómo poder hablarle a la gente. No están adoctrinados pues para hablarles en una forma sencilla. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuánto cristiano usted no ha visto que le habla a gente de afuera y dice: no, pero mira, véngase aquí a esta iglesia porque esta es la iglesia que está en la verdad? Y ponen a la iglesia como la fuente de la salvación. Y ese es un error terrible, porque nosotros sabemos a quién debemos de poner como el único que puede salvar. Amén. ¿Verdad que sí? Una cosa diferente es que sí, claro, los podemos invitar a la casa de Dios. Usted le puede decir: mire, te invito a la iglesia donde voy para que escuches la palabra de Dios. Pero cuando alguien levanta su iglesia, levanta a su pastor y te invito, como le hable, y pone a la iglesia por delante, pone al pastor, no están bien adoctrinados, hermanos. Y hay que a la gente hablarles de una forma sencilla, que ellos puedan entender. Pero hay que seguir invitando a la gente a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra de Dios, porque la palabra es la que puede orar pues en sus corazones. Entonces hay muchas cosas que se ponen a veces como la salvación. ¿En cuántas otras iglesias no ponen por delante como que es la salvación los retiros que hacen? Por ejemplo, el G12, esa secta pues,
que, entre paréntesis, pues ellos dicen que son cristianos, ¿no? Pero ellos siempre ponen por delante y promueven todo eso de los retiros. Los retiros, ahí es donde Dios dice va a hacer todo. Para ellos no es la casa de Dios. Los retiros, ponen los retiros como la salvación. Bíblicamente, hermanos, eso tampoco. Claro que en un retiro Dios puede obrar en gente. Claro que sí, pasan cosas. Pero no podemos nosotros, hermanos, estar dependiendo de ir a un retiro para que alguien se salve, por favor. Entonces, veamos ahora 5 cosas para entender qué es la salvación. En primer lugar, lo que es la salvación. Y con palabras sencillas, nosotros vamos a poder compartirle a alguien que pueda entenderlo. Lo que sí es la salvación. Amén. Y en palabras sencillas, hermanos, nosotros podemos que la salvación es una obra de rescate en beneficio de alguien. ¿Cómo ven? ¿Usted cree que si usted le dice algo así a alguien de afuera lo puede entender? La salvación es una obra de rescate a favor de alguien. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, se podría entender un poquito mejor. Que el Señor quiere rescatar a las personas de la vida equivocada que llevan. Que el Señor quiere rescatarlas de un castigo que puede venir eternamente a sus vidas. Y esto, hermanos, viene rápidamente a poner un ejemplo sencillo, el de los bomberos. Usted sabe que cuando se está quemando una casa, un lugar, especialmente una casa, y hay personas adentro, llegan los bomberos con sus escalerotas, se suben y ya sacan a la señora, ya sacan al niño. Ese es el rescate, lo sacaron del fuego. Es un rescate que ellos hacen. Así es la salvación. La salvación es un rescate que va a hacer Jesús de la gente que está en peligro. Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, no están tan serios, pero sí es. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así que en palabras sencillas, hermanos, ¿qué es la salvación? Es la obra de rescate en beneficio de alguien. A usted lo rescataron, Dios lo benefició a usted. Amén. A mí me rescataron del infierno. Y a usted también. Aleluya. 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer lo que dice ahí, porque en primer lugar, hermanos, es una obra de rescate que se hizo o se hace a favor de alguien. 1 Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer verso 5. Este verso 5 está tremendo,